Hace un poco más de 2 años, Camilo Domínguez me dijo: oiga, su apellido es Fidalgo, ¿usted tiene algo que ver con esto? Y entonces yo le respondí que más o menos. Y empezamos a trabajar juntos, primero pues en la indagación del fondo del Museo Naval de Madrid, fondo en donde reposa la mayor parte de la cartografía que hizo Fidalgo entre finales del siglo XVIII y principios del XIX. Y por supuesto entonces emprendimos esta investigación que ya había iniciado en otra época el profesor Jorge Arias de Grave también, y por supuesto María Luisa Martín Meraz Verdejo, quien es la directora técnica del Museo Naval de Madrid, quien nos acompaña hoy y quien está a cargo de la conferencia inaugural. María Luisa Martín Meraz es licenciada en Filosofía, especialista en lenguas románicas, y se ha dedicado al estudio de los fondos del Museo Naval de Madrid, y por supuesto además es bibliotecóloga a su clasificación. Es la autora del catálogo más importante que se haya hecho sobre tanto los escritos como las cartas de las dos expediciones de Cosme Damián Churruca y Joaquín Francisco Fidalgo. Entonces quiero agradecer muy especialmente a la doctora Margarita Garrido, directora de la Biblioteca Luis Ángel Arango, por el apoyo para esta exposición, al señor rector de la Universidad Externado, Fernando Inestrosa, sin quien realmente esto no habría podido ser posible, y un apoyo incondicional de la universidad, y por supuesto a nuestra decana, Lucero Zamudio, que con el empeño que la caracteriza logró que una aventura que veíamos lejos hoy sea realidad. Quiero agradecer la presencia de todos los amigos, de los invitados especiales, y Camilo Domínguez va a hacer una introducción antes de que María Luisa Martín Meraz inicie la conferencia, al final de la cual le daré la palabra al señor rector, quien hará la apertura de la exposición, y subiremos a donde está todo el montaje de dicha exposición. Camilo. Gracias, buenas tardes. Siguiendo al gran geógrafo francés Élisée Reclus en su concepción de la geografía como la historia transformada en espacio, hemos estado desarrollando dentro de la Universidad Externado de Colombia y en unión con otras universidades del país un intenso trabajo para excavar las raíces de la geografía colombiana. Nos mueve la convicción de que es absolutamente indispensable salir de nuestra geografía decimonónica y entrar en una ciencia interdisciplinaria y transdisciplinaria que explore y explique los procesos de nuestra conformación territorial. En el complejísimo proceso de crear un Estado y una nación, las estructuras no se arman solamente en el mundo de las ideas y las interrelaciones sociales. Ellas se hacen realidad en espacios concretos en donde la praxis toma formas tangibles. En otras palabras, lo geográfico es la permanente construcción y reconstrucción de una sociedad de movimiento. En el mundo moderno, los espacios son la resultante de muchas fuerzas que actúan desde el nivel local hasta el mundial, pasando por lo regional y lo nacional. Por ello, tenemos como imperativo salir del parroquialismo para analizar nuestro territorio como el producto siempre cambiante de complejas fuerzas de escalas muy diversas. Hoy, con el apoyo del Museo Naval de Madrid, la Biblioteca Luis Ángel Arango y la Universidad Externado de Colombia en sus 125 años, queremos presentarles el producto de varios años de trabajo para localizar, entender y contextualizar el enorme trabajo cartográfico y documental de la segunda división para elaborar el Atlas de la América Septentrional, conocida también como la Expedición Fidalgo.
Esta expedición, que fue el canto del cisne del Imperio Español en la Nueva Granada, podemos considerarla como una de las bases de la cartografía moderna en nuestro país. Por lo tanto, debemos aprehenderla e integrarla como una de las principales raíces de la geografía colombiana. Si bien los trabajos y obras de la expedición Fidalgo significaron inicialmente una mirada eurocéntrica sobre el Caribe granadino, podemos y debemos invertir el punto de mira y transformar esta magna obra en el inicio de extensas investigaciones sobre los resultados de ella y sobre el contexto histórico en el cual se desarrolló. El iluminismo y la modernidad no entraron a nuestro país solamente tras las huellas de los botánicos y naturalistas de la expedición botánica. También lo hicieron en los derroteros y mapas de exploradores como Jorge Guán, Antonio de Ulloa, Alejandro Malaspina y Joaquín Francisco Fidalgo. Esos grandes nautas trazaron rutas que todavía hoy pueden servirnos para encontrar nuevos caminos. Agradecemos al Museo Naval de Madrid, especialmente a su valiosa investigadora María Luisa Martín Meraz, el permanente apoyo que nos han dado para utilizar los numerosos mapas, planos y vistas de la expedición caribeña. Esperamos continuar trabajando con ellos y muchos otros núcleos de investigación españoles para dar a conocer en nuestro país los enormes tesoros que se encuentran en las mapotecas y archivos de la península. Gracias. Quiero dar las gracias al señor rector, a la señora decana de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, a mis compañeros Hernando Salcedo y Camilo Domínguez y a la directora de la biblioteca, Luis Ángel Arango, por la posibilidad que me dan de estar hoy con ustedes. Encantada. Y voy a ver si les transmito un poco de la idea que tuvieron estos marinos al hacer esta magna expedición. En el último tercio del siglo XVIII, la geografía y la hidrografía astronómica pasaron a ser instrumentos de control político en las políticas expansionistas europeas, y España, que era todavía una gran potencia colonial, se sumó a este esfuerzo. Si bien las primeras expediciones españolas no tenían carácter plenamente científico, sino de afirmación territorial, ¿se oye bien? ¿Ahora? Ahora. Vale. Decía que las primeras expediciones no tenían un carácter plenamente científico, sino de afirmación territorial, porque después del Tratado de San Ildefonso, de 1777, en que se establecían los límites con Brasil, se organizaron una serie de expediciones demarcadoras para poner en práctica dicho tratado, las cuales estuvieron en su mayor parte dirigidas por oficiales de marina. En estas expediciones se puso de manifiesto que el único modo de realizar las observaciones astronómicas y los levantamientos cartográficos precisos, como habían demostrado los viajes de Cook, de Bougainville y de la Pérouse, era a través de expediciones muy ambiciosas y muy bien dotadas para reconocer amplios territorios ultramarinos combinadas con observaciones in situ. Corresponde a José Moñino, conde de Floridablanca, que llegó a la presidencia del gobierno del rey en 1776, el protagonismo del impulso político definitivo a un programa científico aplicado a la hidrografía. Efectivamente, en la reunión de la Junta de Estado se reflejaba la necesidad política de desarrollar un programa hidrográfico, para lo que se mandaba que se hicieran progresivamente expediciones a todas las costas de los dominios del rey, como se había hecho el año anterior en el estrecho de Magallanes con la expedición de la fragata Santa María de la Cabeza. Durante la permanencia de Antonio Valdés al frente de la Secretaría de Marina, que estuvo desde 1783 a 1796, con la activa colaboración de José de Mazarredo, se puso en práctica este programa hidrográfico y se llevaron a cabo las grandes expediciones científicas ilustradas de la Marina Española,
Precisamente con los planes aprobados por Florida Blanca se fomentó y se puso en práctica un programa de estudios científicos para los oficiales de la Marina, que se estaban formando en la Escuela de Guardiamarinas de Cádiz, a los que tenían especiales cualidades para las matemáticas y para la astronomía. Se les daba unos cursos que se llamaban estudios sublimes y en lo que estaban durante 4 años estudiando geometría. Era un grupo especial de oficiales. Cuando Vicente Tociño fue encargado de levantar hidrográficamente las costas de España para publicar el famoso Atlas Marítimo de España, llevó consigo al primer equipo de estos oficiales que habían salido del Observatorio de Cádiz, quienes completarían su adiestramiento en estos trabajos. A partir de entonces, estos oficiales los vamos a encontrar en todas estas últimas expediciones ilustradas de la Marina Española. Con los mismos métodos astronómicos utilizados por Vicente Tociño se realizaron las 2 expediciones consecutivas de la fragata Santa María de la Cabeza, que ya he citado, al Estrecho de Magallanes, la famosa expedición de Malaspina y Bustamante alrededor del mundo, que fue en 1789-1794, y la expedición del Atlas de la América Septentrional, que es el que nos está ocupando en este momento. La organización de esta expedición fue motivada porque en 1762 España perdió la isla de Cuba a manos británicas y en 1776 las colonias inglesas en América del Norte proclamaron su independencia, lo que provocó la primera guerra colonial que Gran Bretaña perdió. Con la paz de Versalles en 1783, España recobró la Florida oriental y occidental, quedando el Golfo de México bajo soberanía española. A partir de esa fecha se produjo un extraordinario aumento del comercio ultramarino, consecuencia de la implantación del libre comercio protegido en 1778. Ante estos nuevos planteamientos, España tuvo que tomar medidas de tipo estratégico para reforzar los territorios del Golfo de México y las Antillas. Para esto era imprescindible conocer de una manera fehaciente y poder representar en mapas técnicamente correctos toda la parte que ellos dominaban. Hasta entonces, los mapas con los que contaban los marinos, producto de una política de sigilo que limitaba su publicación y divulgación, eran los llamados cuarterones del seno mexicano, hechos a mano alzada, producto de navegaciones de pilotos, pero poco perfeccionados. Además de estos, existían los mapas extranjeros, principalmente holandeses y franceses, casi todos productos de gabinete. La denominada expedición hidrográfica del Atlas de la América Septentrional fueron realmente 2 expediciones y se desarrollaron independientemente. Y no se produjo ningún atlas, pero se empezaron a gestar a partir de 1785, estando al frente de la Secretaría de Marina Antonio Valdés, como ya he dicho. José de Mazarredo, que había estado en la Escuadra del Caribe con José Solano y que conocía los problemas que se generaron en ella por la falta de cartografía fiable, fue el impulsor de la idea al presentar a Valdés un primer plan sobre cómo se podía cartografiar esta zona. A este plan siguió otro plan que presentó Tociño y aún más siguió otro plan que presentaron una serie de oficiales de Marina. Al final se refundieron los 3 planes, lo refundió Mazarredo y es el que prevaleció. Era un plan muy detallado con 96 puntos, basado en el de Mazarredo, y se ceñía específicamente a temas hidrográficos. No era como la expedición Malaspina, que tenía otras metas. Se preveía que la comisión fuera llevada a cabo por 2 divisiones, con 2 embarcaciones cada una. Cada división emplearía 6 años para levantar las Antillas y las costas del seno mexicano en su totalidad. Llevarían un rumbo distinto las 2 divisiones, encontrándose solamente en la isla Trinidad de salida y después en Cuba para volver a España y también para reunirse y volver a hacer las costas del seno mexicano norte. Las dotaciones que llevaba.
La selección de la dotación resultó un poco complicada, ya que los oficiales que tenían experiencias en labores hidrográficas casi todos estaban en la expedición Malaspina. No obstante, Mazarredo eligió a Cosme Churruca, que entonces estaba como profesor en el observatorio, y a un José Francisco Fidalgo, que estaba en la Academia de Guardiamarinas de Cádiz. Es decir, los dos estaban enseñando matemáticas y astronomía náutica. Además, iban en cada embarcación 4 oficiales encargados de las observaciones astronómicas, un contador, un capellán, 10 criados, un piloto, 2 pilotinas, un cirujano, un sangrador, 2 guardianes, un carpintero, un cocinero, 3 artilleros y 28 hombres de mar. En total eran 62 hombres por cada bergantín. Los barcos. Este es el último imagen de esto. El ingeniero José Romero y Landa fue el encargado de la construcción de 4 bergantines en Cartagena la nuestra. Este tipo de buques resultaba idóneo por su poco porte, en concreto 250 toneladas. Llevaban 2 mástiles y aparejo de velas cuadradas. Iban escasamente artillados con 6 cañones y se votaron en diciembre de 1789 o sea, se votaron en enramada hasta que se fueron perfeccionando y terminaron de hacerse a la mar en 1792, cuando bajaron de Cartagena a Cádiz. El comandante Manuel Quesada, comandante de la Lecta, opinaba que los bergantines son de un aguante extraordinario, de más que regular vela de bolina y andadores a un largo. Son las mejores embarcaciones que se podían desear para este fin. La gran superficie bélica que podían desplegar los hacían extremadamente rápidos y ágiles en la maniobra y apropiados para el tráfico entre continentes. Estas embarcaciones llevaban clavazón de cobre y el casco forrado con planchas del mismo metal para un largo servicio y poca necesidad de carenarlo. En resumen, los bergantines de la expedición, con solo 6 cañones y 250 toneladas, manifestaban, como indicaba Mazarredo, con mucha ingenuidad, que su objeto era el adelantamiento de la hidrografía y el bien de la humanidad. Siguiendo el esquema ya establecido en la expedición Malaspina, se dictaron una serie de órdenes para garantizar en los puertos americanos el suministro prioritario de marinería y pertrechos, además de la prohibición de emplear a los bergantines y a sus dotaciones en otras tareas que no fueran las estipuladas en las órdenes que llevaban. Como luego veremos, no pudo ser, y estos bergantines trabajaron también en acciones bélicas. Pasamos a los instrumentos astronómicos que llevaban. Los instrumentos se obtuvieron a través del embajador de Londres, que se encargaron allí. En total sumaban 75 instrumentos astronómicos, que para aquel entonces era muchísimo. El descubridor llevaba 20 instrumentos, el vigilante 17, el bergantín empresa 20 y el alerta 18. No obstante, Mazarredo opinaba que los instrumentos muy fundamentales para las buenas operaciones de hidrografía eran el sextante y el cronómetro de bolsillo. Estoy citándole. El sextante y el cronómetro de bolsillo, bien manejados y auxiliados con la estima cuidadosa y con buenas marcaciones. Y para las comprobaciones en tierras eran necesarios el cuarto de círculo de Ramsey y el cronómetro de longitud. En el observatorio, antes de salir, se reunieron los oficiales para poner a punto los cronómetros y ejercitarse en el uso de los instrumentos. Todos ellos, excepto 4 que pertenecían al observatorio astronómico, fueron adquiridos en distintas capitales europeas, principalmente Londres y París. Vemos así que la política de los ministros de Carlos III en relación con las expediciones de la Marina era muy vigorosa en esta época, pues no parece que se planteasen problemas en organizar 2 grandes expediciones hidrográficas consecutivas, como fueron la de Malaspina y la de la América septentrional. Bueno, ahora pasamos ya directamente a la expedición. La expedición salió de Cádiz en junio de 1792. Esa es la derrota. Con una diferencia de días y con instrucciones muy detalladas por Mazarredo para los 2 comandantes. La primera división de bergantines estaba compuesta por los bergantines Descubridor
y vigilante, al mando de Cosme Churruca. Este oficial había nacido en Motrico, en Guipúzcoa, y no voy a hablar de su carrera militar, simplemente que había trabajado ya como oficial astrónomo en la expedición del Magallanes, que estaba también dando clases en el Observatorio Astronómico, y por último que murió en el combate de Trafalgar al mando del navío San Juan Nepomuceno. Aquí lo tenemos. Ese es Churruca y un óleo del combate. La primera división salió de Trinidad, una vez que llegaron allí, se juntaron todas, salió de Trinidad y levantó las islas inglesas de Tobago, Granada, Granadina y San Vicente. Después intentó hacer también las islas francesas, que en aquel momento estaba ya en la guerra con los revolucionarios, y no pudo hacerla. No pudo levantar la isla Martinica, Dominica y Santa Lucía en poder de los franceses revolucionarios. Entonces Churruca decidió volver a Trinidad y estableció las coordenadas de las Islas Antillas, de Barlovento y las Vírgenes. Y no vamos a detenernos en estos trabajos porque son también muy amplios. Solamente quiero decir que la primera división de bergantines se embarcó en La Habana para Cádiz, llegando a Cádiz el 18 de octubre de 1795. Había salido en 1792. Habían transcurrido 3 años y 3 meses y por diversos problemas, entre ellos las enfermedades y la guerra, la primera división volvía sin haber completado más que la primera parte de su conexión, es decir, Trinidad, Puerto Rico, las Islas Vírgenes y las Antillas de Barlovento, dejando para unas nuevas dotaciones y unos nuevos barcos el recorrer los canales de la isla de Cuba y la costa norte del Seno mexicano. Las cartas náuticas y los diarios de las observaciones de la primera división de Churruca se guardaron en la Dirección de Trabajos Hidrográficos a la espera de que se terminaran las tareas de la segunda división al mando de Fidalgo, para publicarlos conjuntamente en ese famoso atlas que ya he dicho que no tuvo lugar. En cuanto a la segunda división de bergantines, estaba integrado por el bergantín Empresa, que se llamaba de alias San Servando, y estaba mandado por el Joaquín Francisco Fidalgo, que fue ascendido a capitán de fragata para la ocasión, y también iban en el Empresa Fernando Noguera, José Hermosilla y Miguel Bergueta. En el bergantín Alerta, que se llamaba de alias San Germán, embarcaron Manuel del Castillo, que había nacido en Nueva Granada, José Meñaca, Sebastián Paz de la Cadena, entre los oficiales. El comandante era Joaquín Francisco Fidalgo y López García, y le vamos a dedicar unas palabras. Había nacido en Urgell, en Cataluña, el 11 de diciembre de 1754, como consta en el expediente de nobleza de sangre que se guarda en el archivo del Museo Naval. Su familia procedía de Navarra por ambas ramas, y el padre era teniente de rey en esta plaza del aseo de Urgell. Era el mediano de 3 hermanos que ingresaron los 3 en la Marina. El mayor era Joaquín, nacido el 21 de enero del 54, de 1754, y el menor Salvador, nacido en 1756. Nuestro José Joaquín ingresó en la Academia de Guardiamarinas de Cartagena el 13 de diciembre de 1773 y siguió la carrera en el mismo departamento marítimo, desempeñando distintas acciones por el Mediterráneo. Ejerció de tercer maestro de la Academia de Guardiamarinas en Cádiz y los combinaba con distintas acciones en la mar. El 31 de octubre de 1788 volvió a la Academia y allí estuvo como director interino. Publicó un libro que se llama Lecciones de Geometría Práctica dispuestas para instrucción de los caballeros guardiamarinas, en el que les daba instrucciones sobre cómo levantar los planos y cómo medir la longitud y la latitud. En 1791 ingresó en la Orden de Carlos III y el 7 de noviembre de ese mismo año fue nombrado comandante de los bergantines Empresa y Alerta. Permaneció realizando labores cartográficos en esta expedición hasta 1797, en que por razón de la guerra con Gran Bretaña se suspendieron los trabajos, que se reanudaron de forma intermitente después del conflicto bélico.
Desempeñó interinamente desde 1796 y durante 2 años y 7 meses la comandancia de Marina de Cartagena de Indias, que era el apostadero, como se llamaba, y también de guardacostas de tierra firme. En 1806 fue nombrado mayor general del departamento de Cádiz, estando todavía en Cartagena, pero por razones no especificadas no regresó a la península, ni tampoco lo hizo en 1808 cuando se inició la guerra contra Francia, motivo por el que dejaron de pagarle sus sueldos hasta el 5 de mayo de 1810, que por fin volvió. Vuelvo a poner la derrota para señalar, no sé si, a ver, aquí está. Está en azul la derrota de la segunda división y con trazo firme está lo que efectivamente realizó. Hizo este viaje, levantó esta parte, este derrotero de Cuba desde Cartagena de India, llegó hasta el río de Chagres y toda esta parte, todo esto que debía haber hecho, que estaba en las instrucciones de Mazarredo, tampoco lo hizo. Es decir, él desde Cartagena de Indias se volvió a España en 1810. La segunda división de bergantines al mando de Joaquín Francisco Fidalgo había salido de Cádiz el 4 de julio de 1792 y antes de cruzar el Atlántico se demoró haciendo observaciones en las islas de Porto Santo, Salvajes y Tenerife. En la isla de Trinidad se reunieron las dos divisiones y trabajaron conjuntamente, estableciendo el observatorio y el primer meridiano de las cartas en el fuerte de San Andrés, en la capital de Puerto España, y realizaron conjuntamente el plano de la isla de Trinidad. Fidalgo salió de Trinidad en junio de 1793, dedicándose los 6 meses siguientes a levantar la costa venezolana, estableciendo el observatorio terrestre en Cumaná, en la isla Margarita, en Barcelona y en La Guaira. Las instrucciones de Mazarredo sobre el orden y método que se debía llevar en las exploraciones eran muy estrictas, pues consideraba que el único fin de esta expedición era que se establezcan y señalen en su verdadera posición todas las costas y cabos de tierra firme y de las islas de América septentrional y todos sus bajos, las montañas de reconocimiento, puertos y surgideros, para trazar unas cartas exactas con instrucciones de las derrotas, advertencias de vientos reinantes, huracanes, corrientes y todas las demás noticias que proporcionen los prácticos de los lugares y la observación de los acaecimientos. Pero según él no debía hacerse un uso superfluo de la astronomía en tierra y tampoco se debía detener en otras averiguaciones. Recomendaba también que no se levantaran planos si ya estaban hechos, simplemente que se recogieran y se posicionaran astronómicamente. Bueno, la expedición, siguiendo el plan establecido, llegó a Cartagena de Indias, es decir, estuvo 3 meses levantando la costa venezolana, y llegó a Cartagena de Indias el 27 de agosto de 1794, habiendo levantado en el camino, antes de llegar a Cartagena, los planos de los puertos de la costa Guajira, de Riohacha, Santa Marta, Sabanilla y las bocas del río Magdalena y la costa adyacente a Cartagena hasta la punta de Canoas. Aquí está Cartagena de Indias, el plano tan bonito y el plano del canal de Boca Chica. Una vez en Cartagena, ante la escasez de marinería, que eso fue un mal endémico que tuvo, que la marinería o se le moría o desertaba, y pertrechos y la proximidad de la temporada de lluvias, Fidalgo optó por esperar al año siguiente para continuar las campañas. En 1795 la empresa recorrió las islas del Rosario, San Bernardo y continuó los levantamientos cartográficos por la costa colombiana, mientras el Alerta levantaba la costa panameña hasta la bahía de Limones y río de Chagres, estableciendo la posición astronómica de Portobelo. Esta es la última carta de la parte de Colombia. La segunda división de bergantines interrumpió su trabajo en agosto de 1797 durante la guerra contra los británicos, que habían atacado la isla de Trinidad y Puerto Rico, dedicándose los bergantines y la tripulación a misiones bélicas, en contra de lo que había mandado Mazarredo. Y recibiendo enseguida la orden de reintegrarse a España
para habilitar de nuevo los bergantines y continuar la comisión en los términos que parezcan más convenientes. Faltaba por establecer la derrota desde Cartagena a la isla de Santo Domingo y Jamaica, con todos sus bajos, y continuar la exploración de la costa hasta Omoa. Eso tenía que haberlo hecho teniendo como punto de partida Cartagena y desde allí desplazarse a todas estas misiones. En la práctica, en 1798 se habían cumplido los 6 años que Mazarredo había establecido para realizar todo el plan de cartografiar el seno mexicano entero. En una carta posterior se le pedía por parte de la superioridad de Marina que enviara una copia de los trabajos hidrográficos desde Trinidad hasta el Darién y Cuba para completar los de Churruca y publicarlos. Pero Fidalgo, que desde el año anterior a la guerra, ya lo he dicho, desempeñaba la comandancia interina del apostadero de Marina de Cartagena y la de guardacostas de tierra firme, empleos muy interesantes y con muchas prebendas, no deseaba regresar a España de ninguna manera, por lo que escribió otra vez al ministro Juan de Lángara diciendo que, bueno, que aprovechando los salvoconductos que tenía, creía necesario situar las islas Mulatas, el actual archipiélago de San Blas en la costa de Panamá, y que tenía que reconocer sus canales, y que hasta entonces no podía volver. En agosto de ese año recibió el permiso para hacer esas observaciones, con lo que se consideraba concluida el levantamiento de las cartas y planos desde el meridiano de la isla de Trinidad hasta el de Portobelo, debiendo después volver a España. En 1801 llevó a cabo la expedición para el levantamiento de las Islas Mulatas, levantando también el puerto Cerrato y los planos del fondeadero de Carolina y de Puerto Escocés. En enero de 1802 se le volvió a repetir que volviera a España, pero él avisó de que no había terminado todavía los mapas. En septiembre de 1802 recibió la orden de Godoy de reconocer y levantar hidrográficamente la travesía desde Cartagena de Indias a Cuba, que estaba muy mal cartografiada y llena de bajos y escollos, y que era fundamental para el comercio y para habituallarse de pertrechos que estaban en Cuba. Esta era una de las misiones que estaban indicadas en las instrucciones que recibió al salir de Cádiz. En los 2 años siguientes, el bergantín mandado por Manuel del Castillo, el bergantín Empresa, levantó la carta esférica de los bajos, que está aquí, esa es, la carta esférica de esa navegación. Todavía a principios de 1805, Fidalgo envió otra vez a la alerta a mirar 2 bajos que faltaban por reconocer, que era el bajo Convoy y los bajos de Serranilla, Serrana y Roncador. Para entonces Fidalgo comunicaba que ya casi había terminado las 4 cartas generales de la expedición, que casi que le faltaba poco. En los años posteriores, hasta mayo de 1802, Fidalgo continuó en Cartagena de Indias, sin desempeñar cargo oficial alguno, sin sueldo, que se los habían cortado, y con órdenes repetidas de reintegrarse a la península, a la que él respondía invariablemente que estaba poniendo a punto los trabajos de la comisión, que todavía no los había mandado, porque las órdenes en estas expediciones era que una vez que se terminaba una parte de los trabajos hidrográficos, mandarlo enseguida a España en 2 copias, para irlos procesando, y luego que siguiera. Él no mandó ninguno. Bueno, ahora vamos a hablar de la Vuelta a España. Volvió, por fin. Cuando Fidalgo desembarcó en Cádiz, llegaba a una ciudad sitiada, donde se había refugiado el gobierno huyendo de las tropas napoleónicas. Según una anotación existente en su hoja de servicios, estaba soltero y tenía 58 años. De ellos había pasado 18 años en América, 16 en Cartagena de Indias. Una vez allí, parece que nadie le pidió explicaciones por su conducta, y sin embargo fue nombrado por la Junta de Regencia 8 días después de llegar, fue nombrado director de la Dirección de Trabajos Hidrográficos, con el fin, creo, de que terminase las cartas, que era ahí donde tenía que terminarlas. Pero resulta que Felipe Bauza, que era el director, reclamó y entonces le quitaron la dirección. Y el 29 de diciembre de 1810 le nombraron comandante de la Compañía de Guardiamarinas de Cádiz. Finalmente, en septiembre,
de 1812, un mes después de que se levantara el sitio de Cádiz, fue destinado director interino en el Colegio de San Telmo de Sevilla. Este colegio era un colegio seminario creado por Carlos II para formar a los hijos de los huérfanos de los marinos y de los pilotos, para que luego siguieran embarcados y siguieran la profesión de los padres. Esos son los instrumentos para dibujar las cartas que tenía que haber dibujado. Durante 5 meses, de 1813, desempeñó la dirección también interina del Observatorio Astronómico de Cádiz. Es decir, son unos empleos científicos muy importantes en la Marina, y él los desempeñó todos. Bien, es verdad que poco tiempo, pero estuvo en todo esto. Y desde esa fecha se traslada a su puesto del Colegio de San Telmo en Sevilla. Fidalgo continuó dirigiendo el Colegio de San Telmo en Sevilla hasta su muerte, que fue, a ver, el Colegio de San Telmo, que lo veamos. Ese actual existe, ¿eh? Así es, que creo que ahora mismo es una institución de la Junta de Andalucía. Bueno, siguió dirigiendo el Colegio de San Telmo hasta su muerte, que fue el 11 de mayo de 1820. Falleció en la localidad sevillana de Umbrete, donde estaba convaleciendo de una enfermedad, habiendo alcanzado el empleo de brigadier de la Armada, que es un empleo, el máximo empleo. Hasta 1812, antes de marchar a Sevilla, no hizo entrega de los trabajos de la comisión, pero sin finalizar, que tuvieron que terminarse en la dirección de hidrografía. Bueno, ahora vamos a hablar de los resultados de la expedición, y para ya terminar. En mis anteriores trabajos sobre este tema de Fidalgo, que me ocupa hace mucho tiempo, yo concluía lamentándome de que, a causa de la nefasta política de los Borbones en España y de los acontecimientos bélicos del primer tercio del siglo XIX, se olvidaran los proyectos ilustrados de la Marina, y estas costosas expediciones científicas quedaron guardadas en los archivos sin ser dados a conocer al público. Pero ahora tengo que rectificar esta aseveración tan drástica que yo hice, pues es verdad que los resultados cartográficos y astronómicos de las 2 expediciones no vieron la luz como un corpus uniforme, como ya lo habían hecho el Atlas Marítimo de España, que se publicó en su momento, el viaje de la fragata Santa María de la Cabeza y la relación del viaje de la goleta Sutil mexicana al estrecho de Fuca. Esas se publicaron. Pero también es verdad que estas 2 expediciones no pudieron completar el reconocimiento de todo el seno mexicano y se quedaron a la mitad. Además, ya desgraciadamente había pasado el tiempo de las grandes expediciones ilustradas. Decía José Espinosa y Tello, primer director de la Dirección de Hidrografía, que en 1801, una vez que hubo paz marítima, como os decía, se decidió que, dado lo costoso de organizar estas expediciones desde España, la parte que faltaba de reconocer del seno mexicano, como ellos llamaban, la realizaran las embarcaciones guardacostas de los apostaderos americanos, cuando lo permitieran las circunstancias. De esta manera, Ciriaco Ceballos y Manuel Herrero levantaron cartas hidrográficas de Nueva España, y otros marinos lo hicieron de Cuba. Así pues, los trabajos de estas 2 expediciones, junto a los que se hicieron en los apostaderos, eran absolutamente necesarias que se publicaran. Entonces, las cartas náuticas de la primera división, de la de Churruca, se fueron publicando porque las entregó en cuanto llegó. Y se publicaron a partir de 1794, no así las de Fidalgo, que no había enviado ninguna carta excepto la del plano del puerto de Puerto Cabello, y que apareció en 1804. Pero en 1809, en el Madrid invadido por los franceses, se imprimieron unas memorias sobre las observaciones astronómicas hechas por los navegantes españoles, en las que la memoria cuarta contiene las observaciones astronómicas practicadas en Puerto Rico, La Guaira, Cartagena de Indias, La Habana y Veracruz, para la exacta colocación de estos lugares, precedidos de una sucinta relación de los trabajos hidrográficos ya ejecutados, donde se da por primera vez una amplia noticia de esta expedición. En el mismo año, también en Madrid, se publicaron los puertos de todas estas costas del seno mexicano, en el llamado Portulano de la América Septentrional. Este Portulano estaba dividido en 4 partes. La parte, bueno, voy a hablar del Portulano, y también en 1810, ahora hablaré
más tranquilamente el Portulano. En 1810, un año después, se publicó El derrotero de las Islas Antillas y las costas de tierra firme y de las del seno mexicano, para uso e inteligencia de las cartas que ya se han publicado. Aquí se extractan los derroteros y las observaciones recogidas por fidalgos y por Churruca. Y el Portulano de tierra firme tenía 114 cartas náuticas. De ellas, 35 estaban dedicados a los puertos de tierra firme. Y de estos puertos de la actual Colombia aparecen, los vamos a ver, aparecen aparecen 4 en principio. El plano de Bahía Honda y Santa Marta, que son los de Fidalgo, el plano de Cartagena de India y de Cispata, y luego en una edición posterior de 1818 se incrementaba con estos 2 planos, el plano de la Candelaria y de Puerto Carreto. También en 1809 se publicó la Carta Esférica del Mar de las Antillas y de la costa firme desde las bocas del Orinoco hasta el Golfo de Honduras, donde estaban volcados todas las observaciones y los mapas de Fidalgo. Es decir, es una carta de conjunto, pero está señalado, esto es el derrotero que hizo Fidalgo. Y sucesivamente, a medida que Fidalgo fue entregando sus trabajos, se publicaron sus 4 cartas esféricas, 2 en 1816, las que corresponden a la costa venezolana, que son estas 2, y luego esta tercera, que es la costa de la Guajira, y esta es la última. Es decir, que están 2 cartas dedicadas a Venezuela y la isla de Trinidad, y 2 a Colombia y la parte de Panamá. Y la última carta que se publicó así con su nombre fueron estas: la carta de la isla Margarita de 1816 y la carta de Darién del Norte, que es esta. Y bueno, ahora algunos interrogantes sobre la actuación de Joaquín Francisco Fidalgo en esta expedición de las Las. Se me plantean a través del estudio por qué se quedó varado en Cartagena de Indias 16 años, aparte de que es muy bonita, por lo que me dicen, mañana lo sabré, pero ¿por qué se quedó? Habida cuenta que desde 1798 se le estaba requiriendo para que volviera a España una y otra vez. ¿Fue por una razón personal o profesional? ¿Por qué no se han encontrado rastros de este asunto en los archivos de la Marina? La primera razón que se me ocurre a mí podría ser que en Cartagena de Indias hubiese formado una familia y que estuviese asentado socialmente, como nos informa Humboldt, que lo conoció. De todas formas, como ya se ha dicho, vuelve a España soltero, lo que no contradice que podía haber tenido aquí una familia que no legalizó. Eso sería una idea que se me ocurre. Por otra parte, no se explica que volviese al cabo de tanto tiempo si tuvo un condicionamiento familiar como el que he sugerido antes, que no lo sé. Pero si verdaderamente tuvo un condicionamiento personal, ¿por qué no se quedó en América cuando ya soplaban vientos de independencia? Como tampoco se explica por qué el 5 de julio de 1809 la Marina, a la que había desobedecido reiteradamente, le nombrase brigadier graduado y le confirmase en el empleo cuando llegó allí. Ahí es el uniforme de brigadier y este es el sello de los pasaportes para viajar. Los motivos profesionales que invocó para retrasar su vuelta a la metrópoli son válidos hasta 1805, pero a partir de entonces nos parece inconcebible que no volviera a hacerse cargo de su nombramiento de mayor general en el departamento de Cádiz, en 1806. Si leemos cuidadosamente las instrucciones que redacta José de Mazarredo para los comandantes, vemos que en el punto 39 de ellos dice que pasados 4 años la segunda división debía estar ya en La Habana y debía haber concluido todas las operaciones. No solo desobedeció las órdenes técnicas que le había dado Mazarredo, pues en Cartagena no cumplió en el tiempo previsto ninguna de sus comisiones, sino que tampoco obedeció las órdenes profesionales de que volviera
siendo un marino y un militar durante la guerra con los ingleses y la guerra de la independencia. Una vez en España, no lo sé, esto son todo conjeturas, me pongo, no vaya a ser que tengamos aquí alguna. Una vez en España parece que presionó con el importante material de la expedición que no había entregado para lograr un buen empleo en Cádiz. Esto es mi idea leyendo los papeles, pero no he encontrado nada de esto. El retraso en la entrega de los resultados de su comisión es duramente reprochado por Bauzá en carta a sus superiores, y el perjuicio que tal proceder acarreó a la navegación en aquella época es señalado por el autor del Derrotero de las Islas Antillas con estas palabras. Dice: desde Cartagena hemos creído oportuno sustituir la palabra descripción por la de noticias, pues así como la primera manifiesta seguridad en lo que se dice, con la segunda se acredita la desconfianza con que se procede, y aunque en el arrumbamiento general de la costa podemos contar con alguna seguridad, carecemos de los pormenores que son indispensables para el conocimiento, para atracar la costa y barajarla. Por tanto, y mientras que las noticias y cartas ya levantadas no lleguen a nuestras manos, nos contentaremos con decir lo más aproximado a la verdad que nos parece. Es decir, desde Cartagena para abajo no tienen todavía cartas cuando hacen el derrotero este que he comentado. Pero para terminar y ser justos con la extraña biografía de los últimos años de nuestro fidalgo, añadimos aquí algunos juicios positivos que hemos recogido sobre su competencia profesional. Sus superiores le consideraban sobresaliente en pilotaje y maniobra, con regular inteligencia en las demás materias, posee el francés, ha cursado estudios sublimes con mucho aprovechamiento, particular inclinación a la astronomía, valor acreditado con mucho talento y celo, conducta buena con mucha entereza en el servicio. Y Mazarredo, que lo escogió para el mando de la expedición y que seguramente lo conocía, dice que lo cogió por la buena liga de su saber técnico y finura en las operaciones geométricas, con el don marinero que es el alma de su desempeño. No podemos olvidar tampoco los trabajos tan completos que realizó y los inmensos territorios que recorrió. Bueno, estos son los de Colombia, los territorios de Colombia, pero esto es una visión general de esos territorios que recorrió. Hizo más levantamientos y observaciones que Churruca, que al contrario que Fidalgo estaba deseando volver a España. Churruca se pasaba el día escribiendo diciendo no puedo más, se nos han roto los barcos, vámonos, vámonos, y se fue. Este no, este era al contrario. En el archivo del Museo Naval guardamos 37 documentos de sus diarios de operaciones geodésicas, observaciones astronómicas y derroteros. Además se guardan 104 cartas y planos manuscritos que dieron lugar a otras muchas cartas impresas, como hemos visto. Creo que su competencia profesional y técnica en los levantamientos hidrográficos de su comisión han quedado suficientemente acreditados en esta conferencia, pero permanecen esos puntos oscuros que he apuntado y que si no salen nuevos documentos en los archivos será muy difícil de clarificar. Nada más, muchas gracias. Cuando Lucero Zamudio planteó la aventura de rescatar para el conocimiento de los colombianos y la difusión general de la expedición Fidalgo y sus resultados cartográficos, no vacilé en apoyarla como una presentación de nuestra carrera de geografía. Otra aventura fundamental para la afirmación de la nacionalidad nuestra. Es inimaginable, sobre todo inaceptable, que a estas alturas de nuestro desarrollo todavía la geografía sea algo desconocido, mirado por encima del hombro, y que nuestros jóvenes bachilleres no vean en ella una posibilidad no solo de desarrollar su personalidad, de ampliar miras
de proyectarse en el universo, sino de realizar su condición de nacionales y ciudadanos. Me corresponde, y procedo a ello con efusividad, agradecer a Margarita Garrido, directora de la Biblioteca Luis Ángel Arana, a doña Ángela Pérez, subgerente cultural del Banco de la República, a nuestra espléndida conferencista, doña María Luisa Martín Meral Verdejo, y a todo el equipo que ha trabajado en esta expedición.